Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Hace 209 años estaban llegando en un largo viaje muy difícil, las distintas galeras que llevaban a viajeros muy especiales a San Miguel de Tucumán. Se había determinado que no fuera Buenos Aires el lugar donde se iba a declarar la independencia. Empezaba a prepararse en Tucumán entonces, en esa casa histórica, lo que un día después, es decir, mañana se cumple el aniversario, se iba a producir para darnos por todos los tiempos la independencia nacional. Hay que ubicarse en el momento donde había que hacer largos trayectos, y esos largos trayectos, que solamente de Buenos Aires a Tucumán, más de 1000 kilómetros, pero de los distintos lugares que tenían que llegar los diputados, piensen ustedes que se hacía de la manera más artesanal, montado a caballo, algunos en carruajes, para arribar a una ciudad que era la capital de la geográficamente más pequeña de las provincias argentinas. Y allí empezaron a llegar, para ponerse de acuerdo, entre ellos eligieron sanjuanino a Laprida, para que al otro día, es decir, para que el 9, cuando empezara a sesionar esa asamblea, presidiera esa reunión. El abogado sanjuanino fue entonces el encargado de dar la palabra a cada uno de los miembros, y él mismo, después de decir que se declaraba la independencia. Y se empezó a hacer los borradores del acta. Y entonces en los borradores del acta abundaba la independencia de España, pero no decía más nada. Y un día después, o sea, mañana, cuando ya en el aniversario propio de la declaración, hubo que cambiar esa redacción y agregarle "y de toda otra dominación extranjera", porque allí se dieron cuenta que de alguna manera se estaba preparando el terreno para que, si no eran los españoles, fueran los ingleses, fueran los franceses o cualquiera de los imperios reinantes. Y entonces corrigieron el borrador del acta. Todo eso pasó un día como hoy, donde se leían entre ellos, se juntaban grupos y empezaban a decir: esto para mañana, ¿qué te parece? Y finalmente, al otro día, se terminaron de poner de acuerdo y se sentaron en esa casa que es histórica ya, para declarar el día 9 de 1816 la independencia nacional, no solo de España, sino de toda otra opción. Éramos libres de todo. Era la soberanía nacional. Y entonces, cuando pensamos en el tiempo corrido, más de 2 siglos, y cuando nos ubicamos en lo difícil que era llegar de las distintas latitudes allí, pero además de esto, que todos iban imbuidos para contribuir y ponerse de acuerdo, y al otro día, sin tener que perder mucho más tiempo, dijeron: se declara la independencia nacional, y así ocurrió el día 9. Son episodios que, más allá de la educación que se enseña en los chicos del primario y se repasa en el secundario y se puede mencionar en cualquier estudioso de la historia, tienen que estar mucho más metidos en nosotros de lo que está. Deberíamos interpretar mucho más y trasladarnos mentalmente todo lo que están escuchando en este momento a ese tiempo, a ese sacrificio que era simplemente llegar a más de 1000 kilómetros, los que estaban en Buenos Aires, otros más cerca, otros más lejos, pero llegar a esa provincia para que todos juntos, un día después, el día 9, dijeran que éramos una nación independiente.
Pasó mucho tiempo y en el 47 Juan Domingo Perón, en la misma casa histórica, iba a decretar la independencia económica. Mañana entonces es el aniversario patrio más importante de todos, mucho más que el 25 de mayo, porque el 25 de mayo fue la revolución que permitió 6 años después ser independientes, pero si no se declaraba esa independencia, todo era muy oscuro y los nubarrones se acercaban. Por eso, el 9 de julio pasó a ser fecha de fechas de la nacionalidad argentina, porque fuimos independientes. Pero resulta que cuando uno se mete en la historia profunda, encuentra que durante mucho tiempo no se conmemoraba. Se conmemoraba el 25 de mayo, el aniversario, pero no el 9 de julio. Y tuvo que llegar el restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas, para determinar que el 9 de julio tenía que tener la misma organización festiva que el 25 de mayo y que se transformara también en un día para celebrar. Porque una cosa era la Revolución de Mayo y otra cosa era el gritarle al mundo que éramos independientes. Por eso, cuando se modificó el acta de la independencia, que decía de España y quedaba ahí flotando que podían venir los ingleses, los franceses, cualquier imperio, y entonces como no estaba contemplado, contra ellos no era, y se tuvo que modificar diciendo y de toda dominación extranjera. Bueno, mañana es el aniversario de nuestra independencia nacional y Narciso Laprida presidió aquella asamblea, el sanjuanino, un abogado, presidió aquella asamblea notable de los patriotas que nos dieron nuestra identidad. Y entonces, lo que era el virreinato del Río de la Plata pasó a ser la República Argentina. Pero algo interesante ocurrió. En esa reunión estaba presente lo que hoy sería Bolivia, representantes de 2 pueblos bolivianos. ¿Por qué? Porque era el virreinato del Río de la Plata y entonces llegaba hasta Perú. Y de manera que lo que teníamos nosotros era un arranque que, de haberse mantenido en la proyección de la Patria Grande, hubiéramos llegado a Lima, es decir, hubiera sido de Buenos Aires a Lima, que era medianamente toda la franja para ser la gran nación del Cono Sur. Bueno, apareció Bolivia, apareció Perú, y entonces los argentinos nos empezamos a llamar así de una manera posterior a nuestra propia independencia. Y empezamos a reconocernos de esa forma, sin saber en ese tiempo y en ese momento que éramos poseedor de la 7ª geografía de la Tierra, tal cual quedó dividido el globo después de tantas guerras y de tantas particiones, que es un país bendecido por la naturaleza, con una tremenda riqueza y despoblado, porque en realidad es un país para 800 millones de personas donde no llegamos a 50. Estamos frente a una necesidad de multiplicar nuestra población para desarrollarnos, pero también con organización, porque si se amontonan en las grandes ciudades, seguimos estando siempre en el mismo problema. Ahora, toda esta introducción sirve para ubicarnos en el daño que se hace cuando se instala a través de la prensa canalla y a través del presidente que hoy tiene la Argentina, la ignorancia genérica diciendo que todo es lo mismo, como dijo Milei, que las banderas no tienen importancia, que en definitiva eso de los países a él no lo ocupa ni lo preocupa mucho. Y entonces uno dice, será como dice el presidente, o sobre todo los chicos jóvenes, ¿no? Podrán decir, bueno, ¿será así? No, hay una geografía marcada, hay una situación idiomática marcada, donde hay límites. No es lo mismo que nosotros nos quieramos expandir hacia el noroeste donde está Brasil, porque incluso es otro idioma, que lo hagamos hacia otras zonas donde se habla el castellano. Bueno, lo real y lo cierto es que la Argentina, tal cual está hoy, se transforma en la 7ª geografía de la Tierra. Es decir, que hay solamente 6 países más grandes que nosotros geográficamente hablando.
Por lo tanto, para que nos demos cuenta de lo que tenemos, para que nos demos cuenta de la riqueza de este territorio, donde tenemos montañas, llanuras, pampa, todos los climas, los 4 climas al mismo tiempo, seco, cálido, húmedo, todo en simultaneidad. Solamente nos falta a nosotros, habitantes de esta tierra, darnos cuenta de lo que tenemos, organizarnos como tal, porque tenemos todo servido para ser potencia y estamos en situaciones lamentables donde en la Argentina, que produce alimentos para 800 millones de personas, hay gente que come salteado y otros que van a un merendero o a un comedor a pedir el plato de comida. Y entonces allí es donde se demuestra nuestra falla, la falla estructural, que somos nosotros, los habitantes de esta bendita tierra. Mañana, en el aniversario de nuestra independencia, por supuesto, estaremos en el aire, haremos un programa especial reafirmando más que nunca la soberanía nacional. Pero ante todo, esto es la antesala, y también fue la antesala aquella vez, porque se juntaban, charlaban, hacían borradores, trataban de entender de qué forma iba a caer aquellos que estaban a punto de declarar porque la voluntad estaba reunida. Y allí decidieron que un abogado fuese elegido presidente y un día como hoy le dijeron a la Prida, usted mañana tiene que hacerse cargo y presidir la sesión y dar por apertura. Y fue la Prida el que leyó el acta donde decía que éramos un país independiente. Bienvenidos a la Argentina soberana. Bienvenidos a la Argentina donde en el 47 Juan Domingo Perón declaraba la independencia económica. Y hoy estamos en el revés de esa independencia económica. Estamos en la independencia del Fondo Monetario Internacional. Igual, lo que hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. Y se trata de recuperar todo lo que haga falta para empujar hacia esa independencia definitiva. La patria nos espera mañana para nuestro máximo galardón, el Día de la Independencia Nacional. Pero un día como hoy, en 1816, hacían borradores, hablaban, cambiaban ideas, ponían y sacaban comas para presentar el papel que al otro día iba a tener que ser leído. Y ese simple papel que se leyó se transformó en el acta de la independencia argentina. Esperamos ansiosos el día de mañana, día por excelencia de la patria.